Una niña pequeña había desaparecido. Su papá estaba desesperadamente tratando de encontrarla y llevarla a casa. Sin embargo, la mamá de la niña y su novio fueron los últimos en verla. Pero ahora nadie hablaba. Nadie decía a dónde se había ido la niña. Bienvenida o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y esto es A Wicked World. El caso que tengo para ti hoy es uno que nunca recibió mucha atención de los medios. Y es sorprendente porque había una niña de menos de 2 años que estuvo desaparecida por más de 2 meses antes de que la encontraran. Oakley tenía a muchas personas que la amaban y se preocupaban por ella, pero aún así fue desechada como si fuera basura. Esta es la historia de Oakley Snow. Oakley Snow nació el 10 de marzo de 2021 en Cromwell, Oklahoma. Tenía un hermoso cabello rubio y ojos azules. Oakley era una niña pequeña, feliz y juguetona. Su madre se llamaba Madison Marshall y tenía 19 años cuando tuvo a Oakley. Su padre era Zachary Snow. Aproximadamente un año después de que nació, terminó convirtiéndose en la hermana mayor de su hermanito Colton. Y poco después del nacimiento de Colton, Zach y Madison terminaron su relación. El 19 de enero de este año, 2023, Zachary Snow llamó y reportó que sus dos hijos estaban desaparecidos. Él dijo que la madre de los niños, Madison, junto con su novio, habían venido a su casa y sin permiso se llevaron a los dos niños. Él le dijo a la policía que creía que podrían haberse ido a Indianápolis, ya que el novio de Madison, Rowan Waters, tenía familia que vivía allí. Comenzó la búsqueda de la pareja y los dos niños. Ahora, antes de hablar sobre lo que sucedió a partir de este momento, necesitamos retroceder unos meses. El 26 de octubre de 2022, Madison Marshall se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Okfuskee. Y espero estarlo diciendo bien, porque ella les dijo que Rowan Waters la había agredido. Una vez que la policía acudió a la casa de la pareja, fueron y tocaron la puerta principal. Fueron recibidos por un Rowan poco amigable, quien abrió la puerta y comenzó a gritarles, preguntando si tenían una orden judicial para estar en su propiedad. Antes de que la policía pudiera siquiera responder, él les cerró la puerta en la cara. A través de la puerta cerrada, los oficiales de policía intentaron explicarle que solo estaban ahí para verificar que todos estuvieran bien. Rowan volvió a gritarles, pero esta vez fue un «¡Lárguense de aquí!». Los oficiales se dieron cuenta de que no estaban logrando nada con él y empezaron a regresar a su vehículo. Mientras hacían esto, Madison llegó casualmente a la entrada con los dos niños en la parte trasera del auto. Los oficiales se acercaron e intentaron hablar con Madison, pero justo cuando lo hicieron, Rowan salió corriendo de la casa, gritando y vociferando. Luego empezó a poner música a todo volumen para que los oficiales y Madison no pudieran escucharse entre sí. Cuando los oficiales finalmente pudieron entender que Madison les decía que todo estaba bien y que estaban a salvo, se fueron sin hablar con Rowan, ya que él no cooperaba en absoluto. Ese mismo día, Madison se fue a la casa de Zach. Cuando llegó, le contó a Zach lo que había pasado, y Zach llamó a la policía para que ella pudiera denunciar oficialmente el incidente. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Zach para hablar con Madison, ella les informó que Rowan le había pegado a Oakley en la boca el día anterior con la mano abierta. Ella dijo que él había hecho esto porque la niña estaba llorando. Luego levantó el labio de Oakley y les mostró a los oficiales el corte que tenía debajo del labio. También les mostró el corte que Rowan le había hecho sobre el párpado. Ella recibió esto después de que lo confrontó por golpear a su hija y él la abofeteó. Madison decidió que solo iba a presentar cargos por la agresión contra su hija y no por la agresión en su contra. Un par de semanas después, el 7 de noviembre, se emitió una orden de arresto contra Rowan Waters por los cargos de abuso infantil y agresión doméstica en presencia de un menor. Así que eso es casi todo hasta el 19 de enero de 2023, cuando Zach llamó para decir que Madison y Rowan se habían llevado a los dos niños. Como Zach había predicho, los dos adultos llevaron a los niños a Indianápolis. La madre de Rowan vivía allí y les permitió quedarse en una de sus propiedades en renta. Mientras estaban allí, ella también les compró comida, fórmula y ayudó a cuidarlos. La casa a la que se habían mudado era conocida como un picadero. Era un lugar comúnmente conocido donde la gente iba a pasar el rato y consumir drogas juntos.
Cuando se mudaron por primera vez, la hermana de Rowan, Kiona, solía visitarlos con frecuencia. Sin embargo, una vez que entró a la casa, se dio cuenta de que Oakley tenía bastantes moretones. Cuando dijo esto, Rowan se enojó muchísimo y le dijo que se fuera de la casa. Si eso no es una señal clarísima de culpabilidad. El 9 de febrero, la mamá de Rowan recibió una llamada de uno de los amigos de Rowan llamado Chad. Chad había llamado para decirle que Colton, el hermanito de Oakley, había sido abandonado por Madison y Rowan y que el niño estaba con él. La madre de Rowan lo llamó para ver qué había pasado. Rowan le dijo que Oakley se había golpeado la cabeza mientras rebotaba sobre una pelota y que tuvieron que llevarla al hospital. Ella se preguntó por qué, en el fondo, no se llevaron también a Colton, pero en ese momento no lo cuestionó. La madre de Rowan fue y recogió al pequeño Colton. Luego se lo llevó a Kiona, ya que ella iba a cuidar de Colton hasta que su padre biológico, Zach, viniera a recogerlo. Kiona dice que cuando Rowan y Madison finalmente regresaron más tarde ese día, estaban solos y Oakley no estaba con ellos. No queriendo empezar otra gran pelea familiar, no dijo nada en ese momento y simplemente se fue. Más tarde llamó a los servicios de protección infantil y denunció a su hermano. Nadie sabía dónde estaba Oakley en ese momento, al menos nadie que quisiera hablar. Rowan y Madison también se habían ido y nadie sabía a dónde habían ido. Pronto se descubrió que no había hospitales en la zona que tuvieran algún registro de que Oakley hubiera ingresado o sido atendida. Cuando Kiona finalmente le preguntó a su hermano y a Madison dónde estaba Oakley, le dijeron que habían decidido entregarla voluntariamente. Le dijeron que ellos se encargaron de todo y que tuvieron que tomar una decisión difícil. Se negaron a darle más información. En ese momento, Kiona estaba segura de que Oakley estaba en grave peligro. Todo eso ocurrió en febrero. Casi pasa un mes entero cuando, el 3 de marzo, Rowan finalmente es arrestado en cumplimiento de la orden de arresto que tenía. La policía de Greenwood Village en Colorado estaba respondiendo a una queja que habían recibido sobre algunos huéspedes en un Best Western local. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que uno de los huéspedes era Ron Waters. Como tenían una orden de arresto en su contra, pudieron detenerlo. Los oficiales sabían que Madison también se estaba hospedando en el hotel, pero en ese momento dijeron que no tenían razón para detenerla a ella también. Oakley está desaparecida. Siento que eso ya es motivo suficiente. Los oficiales de policía también dijeron que parecía que no había ningún niño que se hubiera estado quedando con la pareja. Cuando Rowan fue llevado a interrogatorio, les dijo que había viajado desde Oklahoma hasta Indianápolis con Madison y sus 2 hijos en su Dodge Durango azul. Dijo que se quedaron en una casa donde podían drogarse. Les dijo que decidieron deliberadamente de dejar a Colton atrás y que también habían dejado a Oakley en Indianápolis antes de irse a Colorado. No tenía información sobre dónde estaban ninguno de los 2 niños. No tenía idea de que ya habían encontrado a Colton. Esa misma noche, el 3 de marzo, Madison tuvo el descaro de presentarse en la casa de Kiona y preguntarle si podía quedarse ahí. Kiona dijo, sí, claro, si me dices dónde está Oakley. Madison no dijo ni una palabra y se fue de inmediato. De vuelta en Indianápolis, una vecina que había vivido cerca de Madison, Rowan y los niños, habló con la policía. Ella les dijo que a principios de febrero había visto a Madison y Ron salir de la casa con lo que parecía ser un niño envuelto en una manta. La testigo declaró que el niño parecía no moverse, llorar ni hablar. Como Rowan no estaba dando mucha información, la policía también estaba hablando con otras personas. Una de estas personas era Chad. Él le dijo a la policía que tanto Madison como Rowan eran consumidores activos de drogas a quienes les gustaba inhalar heroína. Dijo que esto hacía que no pudieran funcionar durante largos periodos de tiempo. También dijo que ambos prácticamente no prestaban atención a sus hijos. A menudo los sentaban frente al televisor y no les prestaban ninguna atención. Dijo que nunca los vio mostrarles amor o cariño a los niños. Chad les contó a los policías que la mañana del 9 de febrero llegó a la casa de la familia, y cuando lo hizo, Oakley se emocionó al verlo. Ella se acercó a él y él la levantó en brazos. Fue en ese momento cuando notó que la niña llevaba maquillaje alrededor de los ojos y la boca.
y él nunca había notado esto antes. También parecía que un adulto le había puesto el maquillaje. No era solo que ella hubiera jugado con el maquillaje y se hubiera ensuciado, parecía que algo se estaba ocultando. Él les dijo que también notó un moretón que iba desde su labio inferior hasta su barbilla. Dijo que esa fue la última vez que vio a Oakley. Otra vecina que vivía cerca de la casa donde Oakley fue vista por última vez, dijo que vio llegar a una cuadrilla de limpieza o una cuadrilla de trabajadores a la casa a principios de febrero. Ella dijo que el equipo había pintado y también sacado cosas de la casa, incluyendo un rollo de alfombra. Ella dijo que trabajaron hasta altas horas de la noche. El 7 de marzo, la policía obtuvo una orden para registrar y confiscar la Dodge Durango que pertenecía a Rowan. El auto fue encontrado en la casa del hermano de Rowan. Desafortunadamente, cuando la policía llegó, la esposa del hermano de Rowan les dijo que acababa de limpiar el auto a fondo porque olía a popó de perro. Eso fue lo que ella dijo. Yo pienso que probablemente era más bien un olor a algo podrido, pero también les dijo a los oficiales que la mamá de Rowan le había pagado para volar a Colorado con su esposo, recoger la Dodge Durango junto con Madison y manejarla de regreso a Indianápolis. Dijo que en el camino de regreso también vio a Madison tirar su celular por la ventana. Durante el viaje de regreso, también le dijo que nunca había querido tener a Oakley y le contó lo difícil que había sido ser madre. Madison también dijo que iba a ir a Carolina del Norte para estar con un tipo llamado Nick. La nueva información fue útil, pero las detectives aún tenían que averiguar a qué parte de Carolina del Norte había ido Madison, si es que realmente había ido allí. Zach, quien estaba ansioso por saber dónde estaba su hija, empezó a investigar por su cuenta en Facebook. Él quería averiguar dónde estaba Madison. Pensó que si podía descubrir dónde estaba ella, tal vez empezaría a hablar con la policía, y así podrían encontrar a su hija también. Así que Zach empezó a revisar los tres perfiles de Facebook de Madison para ver si tenían amigos en común y ver si había alguien que viviera en Carolina del Norte, ya que la policía le había dicho que posiblemente ese era el lugar a donde ella había ido. Zach terminó identificando a un amigo en común de ellos que casualmente vivía cerca de Fayetteville, Carolina del Norte. Zach les dijo a los oficiales que ella y Madison eran amigas bastante cercanas y que si iba a Carolina del Norte, definitivamente ahí es donde iría y en quien confiaría. En este punto, también se había emitido una orden de arresto para Madison. Era por 2 cargos de abandono de un dependiente, uno por Oakley y otro por Colton, hace aproximadamente un mes. La policía fue a la casa de la amiga en Carolina del Norte. Cuando hablaron con dicha amiga, ella dijo que no tenía ningún contacto con Madison y que no sabía nada al respecto. Sin embargo, Zach les proporcionó a los oficiales algunas capturas de pantalla de la línea de tiempo de Facebook de esta amiga. La captura de pantalla muestra una publicación del 4 de marzo de 2023, donde Madison comenta en el muro de esta amiga y le dice: «Mándame un mensaje lo antes posible». El 23 de marzo, miembros del FBI localizaron a Madison en la casa de la amiga, donde pensaban que estaría. Luego fue arrestada y llevada para ser interrogada. Cuando los detectives hablaron con Madison, ella les contó todo lo que querían saber. Primero les habló sobre el maltrato de Oakley por parte de Rowan. Rowan tenía poca o ninguna paciencia con Oakley. Y cuando ella lo molestaba por cosas mínimas, como tener un accidente, llorar, no comer lo suficientemente rápido o sostener el tenedor de la manera incorrecta, entonces Rowan perdía la paciencia y agredía físicamente a la niña. Oakley había dejado de comer cerca de Rowan por completo porque cada vez que él no estaba contento con la velocidad a la que ella comía, empezaba a enojarse mucho y a agredirla físicamente. Así que simplemente dejó de comer por completo cuando él estaba ahí. Madison dijo que intentó una y otra vez explicarle que ella solo era una bebé y que ese era un comportamiento normal. Ella le dijo que probablemente muchas veces no entendía lo que él le estaba diciendo que hiciera. Madison dijo que cuando hacía esto, la ira que sentía hacia Oakley se volvía contra ella, momento en el que también golpeó a Madison. Madison luego les contó lo que había sucedido la mañana del 9 de febrero, el mismo día que Colton fue abandonado con el amigo de Rowan, Chad. Luego Madison les contó lo que había sucedido la mañana del 9 de febrero.
Ella dijo que Rowan y ella se despertaron por los llantos de Oakley porque tenía hambre. Esto irritó a Rowan. Así que él fue hacia Oakley, la levantó y la arrojó al suelo. Esto le provocó un gran chichón rojo arriba del ojo. Por eso Madison le había puesto maquillaje, el mismo maquillaje que Chad dijo haber visto en Oakley esa mañana. Más tarde ese mismo día, cuando Madison estaba cocinando el almuerzo, Oakley entró a la cocina para pedirle algo de comer. Le dijo a Oakley que estaba cocinando en ese momento y que fuera a esperar a la otra habitación, que estaría listo en un momento. Oakley luego fue a la sala donde Rowan estaba viendo la televisión y Colton estaba acostado en el piso frente a él. Poco después, Madison dice que escuchó a Rowan gritándole a Oakley. Específicamente, le estaba ordenando que saltara en su pelota saltarina. Esas pelotas grandes con el asa arriba a la que los niños se agarran. Bueno, ella ni siquiera tiene 2 años todavía, y esas pelotas suelen ser bastante grandes. Así que probablemente no podía saltar en esa cosa. Seguramente apenas podía subirse porque era muy chiquita. La voz de Rowan seguía poniéndose más fuerte y enojada mientras le gritaba que saltara en la pelota. ¿Por qué eso es tan importante para este hombre? No tengo idea. Madison dijo que ella le gritó muchas veces que se calmara y que probablemente Oakley no sabía lo que él estaba diciendo. Pero ella ya había dicho antes que cada vez que intentaba defender a Oakley, él iba tras ella. Pero esta vez ella no dijo que eso pasó, así que no lo sé. Después de la 5ª vez que gritó, la más fuerte, Madison dijo que finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue a la sala. Ella vio a Oakley sentada sobre la pelota con Rowan simplemente parado encima de ella. Rowan vio a Madison y le gritó. Le dijo que saliera de la habitación. Luego se volvió a sentar en el sofá. Madison dice que pensó que, como él se había vuelto a sentar en el sofá, ya no le estaba diciendo nada a Oakley, que todo estaba bien, que la situación ya había terminado. Ella dijo que no escuchó nada proveniente de la sala durante unos 10 minutos, y luego escuchó a Rowan gritar llamándola 2 veces. Ella corrió hacia la sala y lo vio sosteniendo a Oakley en sus brazos, flácida. Sin que Madison le preguntara nada a Rowan, él seguía repitiendo una y otra vez que no hizo nada y que no era su culpa. Al principio, él se negó incluso a entregarle a Oakley a Madison. Ahora, Oakley todavía estaba respirando en ese momento, aunque no se movía, y él no quería entregársela a Madison. Ni siquiera puedo imaginar que tu hija esté ahí y que no puedas ayudarla o estar con ella porque este hombre te está diciendo que no. Probablemente yo misma habría matado a alguien. Rowan tomó a Oakley, le quitó la ropa y decidió ponerla en la bañera para ver si podía reanimarla de esa manera. Cuando eso falló, llevó a Oakley al dormitorio y finalmente se la entregó a Madison. Madison dijo que estaba tratando de llamar al 911, pero él le quitó el teléfono y no la dejó. En ese momento también le dijo que no podía llamar a la policía o que iba a ir a la cárcel, y eso la asustó. Entonces Rowan tomó a Oakley y la envolvió en una manta rosa y negra, y los tres salieron juntos hacia el auto. Rowan colocó a Oakley en el asiento trasero del Durango. Madison se subió atrás y dijo que sostuvo a Oakley en su regazo y de vez en cuando abría la manta para examinarla. Pero poco después de que se subieron al auto, los labios de Oakley estaban azules y ella estaba fría al tacto. Ya no estaba respirando. Al principio, Madison había negado ante la policía que ese día salió de la casa con Rowan, llevando el cuerpo de su hija. Finalmente admitió, como dije, que sí salió de la casa con Rowan para deshacerse de los restos de Oakley. Rowan los condujo hasta Martinsville, donde recorrieron camino tras camino hasta que finalmente entró en una entrada de grava de una casa vieja y deteriorada. Madison se quedó dentro del auto y Rowan sacó a Oakley y la llevó adentro de la casa por una ventana rota. Cuando regresó, ya no tenía el cuerpo de Oakley y le dijo a Madison que la había puesto dentro de una cómoda. También en ese momento le dijo a Madison, «No tendré que matarte a ti también ahora, ¿verdad?» Me hace preguntarme si ha matado a otras personas antes porque de repente parece bastante cómodo con la idea. Da miedo. Mientras Madison hablaba con los investigadores, también les hizo saber que la mamá de Rowan sabía lo que le había pasado a Oakley,
aunque lo había estado negando rotundamente durante toda la investigación hasta ese momento. Ella fue quien incluso le compró a Madison el boleto de autobús Greyhound para llevarla a Carolina del Norte. La policía subió a Madison a una de sus patrullas y la hizo guiarlos hasta donde estaban los restos de Oakley. Al principio se le olvidó dónde estaba la casa porque estaba angustiada en el momento en que sucedió. Pero finalmente, después de recorrer un montón de caminos, pudo identificar la vieja casa abandonada en la que habían dejado el cuerpo de Oakley. Cuando la policía entró a la casa, dijeron que estaba tan sucia y llena de basura que era difícil incluso caminar ahí dentro. Luego vieron una cómoda que estaba recargado contra una pared de la cocina. Y cuando se acercaron a la cómoda, abrieron el cajón de abajo. Ahí estaba la pobre pequeña Oakley. En mayo de este año, 2023, Madison Marshall fue acusada de 6 cargos diferentes de negligencia, incluyendo negligencia de una persona dependiente con resultado de muerte. También fue acusada de encubrimiento. Rowan Waters también fue acusado de 6 cargos diferentes de negligencia. También fue acusado de agresión que resultó en lesiones a una víctima menor de 14 años y fue acusado de asesinato. El resto de la familia de Oakley dice: estamos desconsolados por el resultado del caso de Oakley. Estamos aturdidos y sin palabras. Nada puede explicar la cantidad de dolor que la familia y los seres queridos cercanos están sintiendo en este momento. Siempre llevaremos a Oakley en nuestro corazón por el resto de nuestra vida. Ella no merecía esto y estamos buscando justicia para ella. Por favor, sigan orando por su familia y seres queridos. Esta es una pesadilla de la que, lamentablemente, no podremos despertar. El 1 de mayo de 2025, la madre de Oakley, Madison Marshall, de 24 años, se declaró culpable de negligencia de una persona dependiente con resultado de muerte y de negligencia de una persona dependiente. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Madison aceptó testificar en contra de su exnovio, Rowan Waters. Sin embargo, solo unas semanas después, Rowan Waters, de 27 años, también aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de un cargo de negligencia de un dependiente que resultó en la muerte y 2 cargos de negligencia de un dependiente. Su cargo de asesinato fue retirado. En junio de 2025, tanto Rowan Waters como Madison fueron sentenciados por el asesinato de Oakley. Madison recibió 25 años de prisión y Rowan recibió 45 años. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.